Bienvenido al videotutorial de las ayudas Plan Resistir Ciudad de Alicante. Durante este videotutorial podrá conocer de primera mano cuáles son las diferentes pantallas que se va a encontrar el solicitante de la ayuda durante la tramitación de la misma. Si bien le recomendamos que acceda previamente a la página web de Impulsa Alicante, donde encontrará toda la información referente a estas ayudas, desde los requisitos que se deben cumplir, así como toda la documentación que se debe presentar por parte del solicitante de la ayuda, y también una recopilación de preguntas frecuentes. Por lo tanto, es muy recomendable la lectura de toda esta documentación y ver este video tutorial para que la solicitud de la ayuda se realice de una forma ágil, evitar errores y pueda ser beneficiario de la misma y evitar posibles incidencias posteriores de documentación presentada incorrectamente. Bien, encontrará, después de la parte inicial de solicitud de datos personales, los siguientes datos se le van a requerir al solicitante de la ayuda. Que presente el justificante de entidad financiera que acredite el número de cuenta IBAN y titularidad del solicitante. Pulsamos al botón seleccionar archivo y buscamos la carpeta donde tengamos ese documento y lo anexamos. Es recomendable tener una carpeta con toda la documentación organizada de todo lo que se le va a requerir en las diferentes fases. Hay que saber que podemos subir en una misma línea, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en el justificante de entidad financiera lo tuviéramos en 2 PDFs, podríamos subir otra vez, darle a seleccionar archivo y subir un segundo PDF. Certificado tributario de situación censal de la agencia tributaria para acreditar que se reside fiscalmente en la ciudad de Alicante. Pulsamos seleccionar archivo y seleccionamos el certificado censal. Declaración responsable firmada. Aquí seleccionamos el archivo, ¿vale? Y seleccionamos esa declaración responsable firmada. A saber que si es persona física el solicitante de la ayuda, esta declaración responsable puede estar firmada de forma manuscrita o con firma digital incorporada. Si es persona jurídica el solicitante de la ayuda, obligatoriamente tiene que estar con firma digital incorporada del representante legal de la mercantil. Es decir, que en la firma digital tiene que aparecer los datos del representante y entre paréntesis aparece R de representante y los datos de la mercantil a la persona jurídica a la que está representando. Bien, le damos a siguiente. Y aquí tenemos para identificar cuántos autónomos vamos a computar y cuántos códigos de cuenta de cotización vamos a presentar. La ayuda se da según el número de trabajadores autónomos que tenga dado de alta, ¿de acuerdo? Que estén dados de alta o tengan una vinculación. El sistema permite hasta 10. No será lo normal ni mucho menos. Lo habitual puede ser el autónomo persona física, ¿vale? O el autónomo societario. Pero puede ser el caso que, por ejemplo, un autónomo persona física tenga un autónomo colaborador vinculado con él. ¿De acuerdo? Pues en ese caso estaríamos imputando 2 autónomos. O una mercantil persona jurídica, ¿de acuerdo? Y que sean 3 autónomos societarios trabajadores de la mercantil, pues pulsaríamos 3. Bien. Vamos a indicar que tenemos un autónomo a computar, un autónomo persona física, ¿de acuerdo? Que está desarrollando la actividad. Y después nos indica cuántos códigos de cuenta de cotización a computar, que no trabajadores, ¿de acuerdo? A 31 de diciembre, sino códigos de cuenta de cotización que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque puede ser que un mismo solicitante tenga diferentes códigos de cuenta de cotización porque tenga varios CNAEs, ¿de acuerdo? Y que además esos CNAEs de la circunstancia que estén incluidas en el listado del anexo 1 de beneficiarios de la ayuda. ¿De acuerdo? Bien. Lo más habitual, también se ha puesto hasta 10 códigos de cuenta de cotización, que sería lo máximo. Pero lo más habitual es que nos encontremos que tenga un código de cuenta de cotización. Hay que tener en cuenta que la ayuda va referida al número de trabajadores afiliados a 31 de diciembre del 2020. ¿De acuerdo? ¿Vale? Le damos a siguiente. Y nos dice identificar el CNAE del autónomo 1. ¿De acuerdo? Y aquí nos viene un desplegable de aquellos CNAEs que
pueden solicitar esa ayuda. Esto tiene que ser coherente y, es decir, tiene que ser el mismo CNAE que aparece en la vida laboral del autónomo, ¿de acuerdo? Que es lo que se va a cotejar por parte de la administración posteriormente. Es decir, que tiene que identificar aquí el CNAE que le aparece en la vida laboral de ese autónomo. Vamos a identificar, pues, este primero. Le damos a siguiente. Vida laboral del autónomo 1, ¿de acuerdo? Seleccionamos el archivo y ponemos vida laboral del autónomo. Si fueran varios PDFs que hemos escaneado en varios PDFs esa vida laboral del autónomo, pues lo iríamos subiendo en esos varios PDFs. Le damos a siguiente, ya no nos va a requerir posterior vida laboral del autónomo, ya nos salta directamente a la pantalla del CNAE del código de cuenta de cotización número 1, ¿de acuerdo? Si no, nos hubiera solicitado vida laboral del autónomo número 2, vida laboral del autónomo número 3 y así posteriormente. Número de trabajadores en el código de cuenta de cotización 1. Pues vamos a identificar que tiene dos trabajadores. Podría tener hasta 10 trabajadores, ¿de acuerdo? El máximo que puede haber en total son 10 trabajadores afiliados a fecha 31 de diciembre. Identificamos cuál es el CNAE por el cual está cotizando en ese código de cuenta de cotización. CNAE que tiene ese concordante con el que nos aparece en la vida laboral que se tiene que anexar de ese código de cuenta de cotización. ¿De acuerdo? No suele ser desplegable para que elijamos ese CNAE. Le damos a siguiente, seleccionamos archivo, vida laboral del código de cuenta de cotización, le damos a siguiente, ¿de acuerdo? Y automáticamente el sistema nos calcula cuál es el importe al cual podemos optar por el número de trabajadores afiliados, tanto autónomos como trabajadores por cuenta ajena de código de cuenta de cotización. En este caso, podemos optar a una ayuda de 2.600 euros. Ahora bien, tenemos que justificar los gastos que hayamos tenido por la actividad desde el 1 de abril del 2020 hasta la fecha de la publicación de la convocatoria, que es esta siguiente pantalla. ¿De acuerdo? Que es la cuenta justificativa. Muy importante, ver los requisitos de la documentación acreditativa de los gastos corrientes en base tercera a la convocatoria. Es decir, ahí nos vienen todos los requisitos que tiene que tener esa documentación que justifique los gastos que hemos tenido. Es muy recomendable su lectura para saber qué es lo que tenemos que presentar, ¿vale? Qué tipo de gastos podemos justificar, cómo lo tenemos que presentar y qué es lo que entra y no entra. Por ejemplo, el IVA no es un gasto deducible, ¿de acuerdo? Aquí nos indica cuántos documentos vamos a subir. Nos da hasta 20, lo más normal por optimización de tiempo y comodidad, pues buscar aquellas facturas, por ejemplo, o los gastos más voluminosos que nos permitan con pocos documentos acreditar esos gastos, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos aportar hasta 20 documentos. Vamos a poner que vamos a aportar dos documentos. Dos documentos no quiere decir documentos a subir porque podemos subir más de un PDF, porque podemos adjuntar, ahora como veremos, de cada uno el gasto y el pago en diferentes PDFs. La fecha tiene que estar entre el 1 de abril del 2020 y el 30, bueno, y la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP, ¿de acuerdo? Ponemos los datos del acreedor. Esto hemos identificado que sea una compra. Tenemos aquí un listado del tipo de gastos que podemos justificar. Porcentaje a imputar. ¿Esto por qué? Porque puede ser que tengamos cofinanciación, es decir, que haya algún tipo de gasto que nos estén subvencionando por otra vía. Lo más habitual es que no. Pero bueno, si por lo que sea resulta que esa factura la hemos presentado en otra convocatoria, pues tenemos que indicar cuál es el porcentaje que estamos imputando a la factura. Lo más habitual es que sea 100%. Importe imputado. Pues, oye, esa factura ha sido de 1.000 euros masiva. Solo declaramos la base imponible y la fecha de pago. Le damos a siguiente. ¿De acuerdo? Nos solicita ya el documento acreditativo de ese gasto y el documento acreditativo del pago. Factura de compras, el adjunto. Puede ser que en un solo PDF tenga escaneado esa factura y ese justificante del pago, o que lo tengan dos diferentes. Podría volver a seleccionar archivo y, por ejemplo, que le tuviera pago de las compras, ¿de acuerdo? Y lo anexo. Ahora, también,
O el otro gasto que hemos puesto, que podemos poner hasta 20 como indicábamos, pues hemos puesto aquí una factura de un alquiler y los datos de José Juan Martínez. Por ejemplo, indicamos arrendamiento, 100% lo imputamos y el importe imputado 5.000. Vamos a poner que el importe imputado sea 500, porque sea menos el importe de los gastos que estamos justificando que aquello a lo que podemos optar. Y como veremos, el propio sistema nos indicará que tenemos una minoración, ¿de acuerdo? La fecha de pago correspondiente. Seleccionamos el archivo, factura de alquiler. Le damos a siguiente. ¿De acuerdo? Y nos indica importe 1.500, que es inferior a aquello a la cual podríamos optar por el número de trabajadores que tenemos afiliados, porque hemos justificado menos gastos, ¿de acuerdo? Entonces nos indica el propio sistema que la ayuda es minorada de la cuantía del gasto corriente a la cuantía del gasto corriente justificado. Volvemos para atrás para ponerle un gasto de 5.000 euros, ¿de acuerdo? Recordemos, por ejemplo, que si aporto costes laborales, tengo que aportar la nómina y los seguros sociales. Por eso que aquí subiríamos, por ejemplo, seguramente diferentes PDFs para justificar ese gasto que queremos aportar. Le damos a siguiente. ¿De acuerdo? Y ya no se produce ningún tipo de minoración. Es decir, optamos al máximo, al 100% de la ayuda que nos corresponde. ¿De acuerdo? Por el número de trabajadores afiliados al 31 de diciembre. Le damos a siguiente y ahora el sistema está generando un borrador de instancia, ¿de acuerdo? Para su revisión por parte del interesado. Importante que tener en cuenta que esto es un borrador de instancia, que todavía no hemos hecho la presentación. Tenemos que finalizarlo. Hasta que no tengamos en la parte superior de esa instancia nuestro registro de presentación, no está registrado. Importante que lo tengan en cuenta todos los solicitantes. Verificar que esa instancia tenga la firma digital incorporada y la fecha de registro en el Ayuntamiento de Alicante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues vemos a continuación esos datos de la solicitud, ¿de acuerdo? Nos aparecen los datos del autónomo a computar, que es uno, ¿de acuerdo? El CENAE por el cual estamos imputando, por el cual tenemos derecho a imputar a ese autónomo. Como vemos, podrían aparecer aquí varios más. Autónomo, pues el caso de una mercantil, persona jurídica, que son 3 autónomos societarios. Pues indicamos que son 3, porque tengan todos el CENAE, ¿de acuerdo? Todos coticen por ese CENAE al cual pues, nos permite ser beneficiarios de esta ayuda, ¿de acuerdo? O autónomos colaboradores, ¿vale? Conforme estipula también la declaración responsable de los requisitos a cumplir. Y el código de cuenta de cotización que estamos imputando. Lo más normal es que sea un solo código de cuenta de cotización, el número de trabajadores que imputo por ese código de cuenta de cotización, que en este caso son 2, pero podría darse el caso que tuviera diferentes códigos de cuenta de cotización por cotizar a varios CENAEs, ¿de acuerdo? Ese mismo solicitante y que cada uno de esos CENAEs además tuviera derecho por sí, por cotización, por el epígrafe, a ser beneficiario de la ayuda. ¿De acuerdo? Como tengo 2 trabajadores por cuenta ajena y un autónomo societario, pues puedo optar a una ayuda de 2.600 euros. 2.000 por empresa, 200 por el autónomo y 200 por cada uno de los trabajadores afiliados. 2.600 euros en total. Y después tenemos los datos de la solicitud, ¿de acuerdo?, referente a los gastos justificados. En ese caso nos aparece que la fecha del documento es 1 de mayo, que es la fecha de la factura, ¿de acuerdo?, el acreedor Moles Antón, concepto en compras, hemos imputado al 100%, el importe que hemos imputado son 1.000 euros y la fecha de pago. Importante ver aquí todos los requisitos que nos establece la base tercera de la convocatoria de ayudas. Como hemos aportado 6.000 euros de gastos justificados, ¿a qué ayuda podemos optar? A los 2.602 euros.